Muy buenas a todos, comunidad. Primeramente quiero darle las gracias a todos por sus comentarios, sus recomendaciones y sus likes que me dejan. La verdad, estoy muy agradecido. Ha sido una muy bonita experiencia esta, escuchando estas chicas tan talentosas, y pues la verdad creo que no va a ser la excepción, ya que las canciones que he escuchado hasta ahorita me han gustado mucho. Esta está grabada en el Auditorio Nacional, me parece que fue en febrero, en sus presentaciones que tuvieron, que ya aumentaron a más de 8,000 personas en ese recinto, porque estaba viendo que hubo lugares, ahora sí que a pie, lo que nunca había visto. Bueno, yo particularmente he ido en como 5 ocasiones al Auditorio Nacional y nunca había visto eso, que estuviera gente de pie en los lugares de abajo. Ahora sí que por esa razón, pues caben más de 8,000 almas en ese recinto. Y pues vamos a ver esta canción que creo que va a ser magnífica. Se llama Aromatic Sun. Wow, se escucha con más distorsión. Ahí entró el bajo. Qué bonitos armónicos hizo ahí en esa parte. Bonitos se escuchan. Ahí nada más haciendo punteos. Qué hermosa toma, lo que es esa toma de la batería. Se ve magnífica. Fíjense que estoy viendo que la producción está extraordinaria. Y no era para menos, ya que se trata del Auditorio Nacional. Tenían que echar la casa por la ventana y veo que así fue. Lo que sí es que el audio lo estoy notando un poco diferente. Fíjense que en el Pepsi Center escuchaba más clara la voz. Aquí como que siento un poco más como de reverberación, un poco más de eco. Y me gustaba más bien en el Pepsi Center. Pero pues vamos a ver esta qué tal está. Pero está magnífica lo que es la producción. Los coritos. Los coros de Ale. Que por ahí dicen que Ale es muy tímida y casi no canta, pero los coros los hace extraordinarios. Y el corito que le hacen también se oye muy, muy bonito. Ahí Pau también haciendo los coros. Las dos hacen el coro de Ay, grandísimo ese redoble se ve. Y con la toma se ve espectacular, Dale, Wow. Ese redoble estuvo más larguito, estuvo más.
con mucha velocidad. Alejandra con su bajo. Escuchen al público. Qué envidia dan haber estado en ese concierto. Me encanta su voz de Daniela. Cambia de tonos muy bien, realmente. Se escucha extraordinario. Oigan. Wow, ahí se oye más potentote. Fabulosa la canción. Tantito esa parte al final. Esas partes lentas se escuchan con la distorsión, porque esta canción se escucha que se oye más distorsionada. De hecho, estaba viendo por las canciones anteriores que reaccioné, la de Dust to Dust y Volp, que tienen otro tipo de distorsión. Aquí en la de Hi-Cat y esta se escuchan con más distorsión, estas se escuchan más ponchadonas. Y este ritmo que va más lento le da mucha fuerza. Extraordinaria. Muchas gracias. Sí, se escucha magnífica. Muy buena la canción, pero ahora vamos a ver más o menos el significado. Qué bonito se ve el sol ahí detrás del escenario. Estoy en lo alto de la libertad, pero de alguna manera todavía me tienes atrapada. El silencio a medianoche se siente como si tus uñas estuvieran en mi espalda. Trato de no pensarlo mucho, en cómo el peso de todo es solo un dolor de cabeza inevitable. Pero me tienes rogando en un lugar de eso y ardo en un tú solo automático. Mira lo que me estás haciendo. Dame tu amor psicosomático. Mira lo que me estás haciendo. Y te arrastras hacia mí. Serás mi espejo y reflejarás lo que necesito. Estás tan fuera de mi alcance. La forma en que me lastimas nunca es suficiente. Esta adicción es difícil de dejar. Si lo quieres todo, entonces solo tómalo. Porque me tienes y ardo en tu solo automático. Mira lo que me estás haciendo. Dame tu amor psicomático. Mira lo que estás haciendo. Me quedo con esta toma que se ve increíble de la parte aérea de la batería.
Fíjense que viendo la interpretación, la voz suena atrapada entre deseo y sufrimiento. Aunque dice sentirse alta en libertad, sigue atada a alguien o a algo que la domina emocionalmente. El sol automático podría simbolizar una fuente falsa de calor o energía, algo artificial que la quema en lugar de iluminarla, como una relación de dependencia que parece vida, pero que consume al mismo tiempo. Y el amor psicosomático pues podría reforzar esa idea. Un amor que afecta cuerpo y mente, mezcla de placer y dolor, atracción y autodestrucción. La protagonista lo sabe, pero no puede dejarlo. Su libertad es como aparente, sigue bajo el control de esa fuerza que la obsesiona. Auromaric Song podría retratar una adicción emocional o una relación tóxica que se disfraza de libertad, pero que en realidad es una prisión brillante y destructiva. Pero también podría ser la otra parte, lo que es de la industria. Podría ser el sol automático que represente un mundo donde las personas viven de una forma automática, cegadas por una luz artificial que imita la vida, pero no la da. La canción nos invita a despertar y sentir y recuperar el control antes de convertirnos en un tipo de máquina. Entonces pues realmente sí, es una canción muy buena. La verdad escriben ellas unas canciones magníficas que por lo que he leído es de que ellas escriben la mayoría de sus canciones y más me parece que es Paulina. Y pues ahora sí que ustedes déjenme información, ya que he recibido muy buena información acerca de por qué escribieron estas canciones, cuál fue realmente el tema que ellos les dan. Y pues realmente extraordinaria esta canción. Y pues ahora sí que es difícil ir teniendo una favorita, aunque hasta ahorita todavía me quedo con Hi-Cat, que me gustó, pero esta tiene muchísimos elementos muy buenos. Y pues si ustedes saben información acerca de la canción, pues agradecería mucho su información. Muchas gracias y espero que les haya gustado.